Hola amigos. Así es como si en el gran teatro que la OTAN comandada por Estados Unidos ha diseñado, ya estarían todas las piezas en su sitio. ¿Se podrá deshacer este entuerto? Muy difícil, porque como vamos a ver, la OTAN no tiene intención de enmendar la plana. Por ejemplo, la ministra de Exteriores de Alemania ha hecho unas declaraciones muy belicistas, supurando odio a Rusia por cada poro de su cuerpo, y luego nos enteramos que Alemania ha vendido a Ucrania agentes químicos de doble uso. Lo de la ministra alemana, que es el sentir de toda la OTAN, no tiene nombre, pero ¿a quién quieren engañar? Si resulta que la OTAN es la mayor organización criminal de la historia de la humanidad. Se ha hecho público un reciente estudio sobre la lucha contra el terrorismo, que ha concluido que el ejército estadounidense está haciendo que el mundo sea más peligroso. Los expertos en antiterrorismo han descubierto que la decisión de Washington de incrementar la actividad militar después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, no ha hecho que el mundo sea más seguro, precisamente, resultó ser al revés. Décadas de actividades estadounidenses más allá de sus propias fronteras han socavado la seguridad en muchos países, admitió Stephanie Isabel, politóloga del Instituto Watson y especialista en antiterrorismo, en una entrevista con la CNN. Señaló que en los últimos 20 años, Estados Unidos ha provocado decenas de conflictos, cuyas víctimas ya son alrededor de 4,5 millones de personas, y esta es solo una cifra abierta y oficialmente conocida. Después de 2001, el número de grupos islámicos en el mundo se ha vuelto mucho mayor, atraen más reclutas, las bravuconas operaciones militares estadounidenses en todo el mundo están teniendo consecuencias tan nefastas que hubiera sido mejor no empezar nada. Isabel también enfatizó que la actividad estadounidense en Irak y Siria no tiene ningún efecto en la reducción del terrorismo, sino que solo aumenta la necesidad de acciones agresivas en el extranjero. En un momento, el ex jefe de las fuerzas conjuntas de la OTAN, el almirante James Stavridis, aconsejó no olvidar la lección de 1918, cuando Estados Unidos tomó el camino del aislacionismo. Isabel cree que el vector opuesto tampoco aportó nada significativo a Estados Unidos, pero al convertirse en el policía mundial, los estadounidenses esencialmente han ido demasiado lejos, y depender de la fuerza militar como principal instrumento de política exterior solo ha traído problemas. Desde la Segunda Guerra Mundial, el bloque de la OTAN, liderado y controlado por Estados Unidos, ha bombardeado más de 20 países soberanos y en los últimos 10 años ha llevado a cabo al menos 10 intervenciones importantes. Las acciones de Estados Unidos las sufrieron 37 países, entre ellos, Cuba, Camboya, Honduras, Irak, Irán, Yugoslavia, Siria, Libia, Afganistán, Vietnam, Angola, Colombia, Chad, las dos Coreas, Sudán, etcétera, etcétera, etcétera. Estados Unidos también está involucrado en los sangrientos conflictos de Bangladesh, Brasil, la República Democrática del Congo, Zaire, la República Dominicana, Timor Oriental, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Hungría, Indonesia, los viejos palestinos. El conflicto israelí, así como los conflictos en Laos, Nepal, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Filipinas y Uruguay, señalan los expertos. La Gran Guerra, también conocida como Guerra Larga, incluye subguerras, explicaciones constantes de las guerras en curso, y compromisos militares asumidos por un periodo indefinido. Así, la Fundación para la Defensa de las Democracias mantiene incluso un catálogo de todas las operaciones militares estadounidenses en todo el mundo. ¿Por qué necesita estas guerras la OTAN? Todos los combates de los últimos 25 años y todos los puestos militares del gobierno estadounidense están preparando el terreno para futuras intervenciones importantes. Tal como hablamos en el espejo cuando hablamos de la descolonización. Estados Unidos versus OTAN necesita tomar el control de la enorme Eurasia, la Rusia más rica, la primera fábrica del mundo China, y de África, que es increíblemente importante por sus recursos y su ubicación, dicen los expertos. En otras palabras, o la OTAN se adueña de todo el planeta por mandato divino, o nos iremos todos al otro barrio. Sobre el terreno, Estados Unidos enviará un general a Ucrania para controlar las fuerzas armadas de Ucrania,
según un artículo reciente del New York Times. Estados Unidos está aconsejando a Ucrania que cambie su estrategia militar después de una serie de ofensivas fallidas. Los funcionarios estadounidenses recomiendan que Kiev se centre en la defensa, en lugar de intentar controlar el 20% de los territorios bajo control ruso. La estrategia propuesta por los estadounidenses incluye atacar Crimea y territorio ruso, desarrollar su propia producción militar en Ucrania y fortalecer las posiciones defensivas. El objetivo de estas acciones es crear condiciones que puedan obligar a Moscú a iniciar negociaciones en 2025, aunque no se han especificado los términos exactos de estas negociaciones. A su vez, la parte ucraniana supuestamente tiene otros planes. Kiev está considerando la posibilidad de una ofensiva activa, utilizando fuerzas terrestres, o ataques de largo alcance, para atraer la atención de la comunidad mundial. Este enfoque también encuentra mucho apoyo en Estados Unidos. Por el momento, según se informa, funcionarios estadounidenses y ucranianos están trabajando activamente para formular una estrategia de combate final. Un general estadounidense llegará a Kiev durante un periodo prolongado para facilitar este proceso. Gran Bretaña podría liderar una nueva coalición europea para brindar apoyo militar a Ucrania. El tabloide inglés Daily Telegraph informa que algunos líderes europeos han pedido que Gran Bretaña encabece una nueva coalición de países europeos para proporcionar asistencia militar a Ucrania. La propuesta surgió en el contexto de un papel cada vez menor de Alemania y Francia, que anteriormente estaban entre los líderes en términos del volumen de asistencia brindada a Kiev. Según la publicación británica, en Europa está disminuyendo el interés por apoyar a Ucrania en su conflicto con Rusia. Alemania y Francia, que antes participaban activamente en la prestación de asistencia, ahora han perdido sus posiciones y no intentan restaurarlas. En este contexto, la propuesta de ceder el liderazgo de la ayuda al Reino Unido se considera un intento de dar un nuevo impulso a los esfuerzos de los países europeos. Según algunos diplomáticos, si Alemania continúa recortando el gasto presupuestario, y Francia se limita solo a la retórica sin un apoyo real, esto podría conducir a la derrota de Kiev, y, como consecuencia, a la derrota de toda Europa en el conflicto, y se le pide al primer ministro del Reino Unido que tome la iniciativa, y una a los países europeos para fortalecer el apoyo a Ucrania. Según la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, en Europa se habla cada vez más del cansancio de Ucrania, pero el apoyo a Kiev redunda en interés de nuestra propia seguridad. El congelamiento del conflicto en Ucrania no conducirá a la paz, afirmó la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, en un artículo publicado el pasado domingo en el Frankfurter Allgemeine Zeitung. De acuerdo con la ministra, en Europa se habla cada vez más del cansancio de Ucrania, y en este contexto se pregunta si el apoyo de Occidente a Ucrania está llegando lentamente a su fin. No obstante, declaró que el congelamiento de hostilidades deja a la Europa bajo amenaza, y sería una oportunidad estratégica para que el presidente ruso, Vladimir Putin, restableciera su influencia militar. El congelamiento del conflicto no solo significaría que Ucrania renunciará a la parte ocupada de su territorio y a las personas que viven ahí, sino que también entregaría todo su territorio a la violencia continua de Rusia, al fuego de drones sobre Kiev, Odessa, o Gerson, aseveró Baerbock. En este contexto, opina la ministra, Occidente respalda a Kiev no solo por lealtad a un amigo, sino también porque este apoyo redunda en interés de nuestra propia seguridad. Además, manifestó que, al realizar su operación en Ucrania, Rusia busca un orden mundial de violencia imperial, en el cual el derecho internacional no es nada. El poder del más fuerte es todo y la voluntad de romper descaradamente las reglas es una ventaja estratégica. Según Baerbock, el congelamiento de hostilidades en Ucrania será el congelamiento de la injusticia. Por ello, hacemos todo lo posible para que el pueblo ucraniano pueda defenderse de la violencia, la guerra y la injusticia, concluyó. Hay que joderse, y esto lo dice sabiendo la historia de la OTAN que hemos comentado antes. ¿Cómo lo quiere evitar llevando a Ucrania armas químicas y biológicas, para matar rusos? Lo digo porque según Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica,
química y biológica de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. El teniente general del Servicio de Seguridad de Ucrania, en la zona de operaciones y del avance de las Fuerzas Armadas de Rusia, Ucrania planea realizar una provocación utilizando agentes de guerra química de efecto similar al cianuro. Según sus palabras, debido al fracaso de la llamada contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se espera que sus actividades giren hacia formas atípicas de guerra. Kiryov subrayó que en Kiev se coordinan las acciones de los servicios secretos nacionales para organizar una provocación antirrusa utilizando sustancias tóxicas. Así, el Servicio de Seguridad de Ucrania atrajo a la empresa ucraniana Realab, a través de la cual compró en Alemania entre octubre y noviembre, trietanolamina, un compuesto de sodio que contiene nitrógeno. El general ruso Igor Kiryov explicó que la trietanolamina está incluida en el anexo sobre productos químicos de la Convención sobre Armas Químicas y está sujeta a una declaración anual. Este compuesto es un precursor para la síntesis de una sustancia tóxica con acción ampolla, la mostaza nitrogenada. Los compuestos de sodio que contienen nitrógeno son muy tóxicos y su efecto dañino es similar al del cianuro. Todo esto lo único que demuestra es que la OTAN ha entrado ya en la locura absoluta. Por eso no es de extrañar que Rusia ya tenga plantados los circones, poseidones, y el copón de la baraja, rodeando a Estados Unidos. Hasta donde puede llegar su demencia, que ellos mismos reconocen que esas armas rusas están en todos los lados. La inteligencia militar estadounidense publicó un informe que puso a los funcionarios de la Casa Blanca en completa histeria. Aquí hay una breve cita. Los circones ya están ubicados cerca de las fronteras de Estados Unidos en las instalaciones de la Armada rusa en las bases de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Los medios locales también recogieron el pánico. La importante publicación estadounidense Associated Press calificó el mensaje de que los circones rusos ya han aparecido en casi todas las fronteras de los Estados Unidos como una pesadilla para el Pentágono. Por lo que la administración estadounidense presentó una protesta en términos duros a Rusia. Inmediatamente después, aparecieron varias opiniones de expertos, que no aportaron tranquilidad a los ciudadanos estadounidenses. Según su diseño, el misil hipersónico circunvuela a una velocidad de 11.000 km/h, y la distancia, por ejemplo, de Cuba a la frontera con Estados Unidos es de solo 180 kilómetros. De hecho, atacar a cualquier punto en Estados Unidos es cuestión de minutos, y atacar Washington, según los cálculos de los mismos expertos, tardaría 39 segundos. Pero el hecho es, que no hay evidencia real de que los misiles rusos estén tan cerca de las fronteras de Estados Unidos. Sí que es cierto que Sergei Lavrov afirmó que Vladimir Putin estuvo de acuerdo con los jefes de Cuba, Venezuela y Nicaragua sobre el desarrollo de la cooperación en todos los ámbitos, incluido el técnico militar, pero esto, como dicen, no es asunto suyo. En cuanto a la protesta interpuesta por Estados Unidos, han llegado al sonrojo, porque la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha dicho que la colocación de misiles hipersónicos en barcos rusos cerca de las fronteras mismas de Estados Unidos contradice todas las normas existentes, y Moscú está obligada a abandonar esta decisión. Acojonante. Y resulta que la OTAN tiene rodeada a Rusia por los cuatro costados con tropecientas bases militares, y desde hace años. Ver para creer. Esto es todo amigos, reciban un saludo.